Hermanos en Cristo, es mi deseo compartirles una parte del capítulo primero de este nuevo libro que el Señor Jesucristo, Dios Hijo, me impulsó a escribir, con la finalidad de orientar a muchos de sus hijos que aún están extraviados en los engaños de las tontas religiones. Quedo exento y libre de todo orgullo. Por favor, cualquier admiración que sea dirigida al Señor. No deseo felicitaciones para mí, solo para Él. Este libro, al terminarse, será gratuito para todas las personas que deseen leerlo. Capítulo primero. El único y verdadero Dios. Desde el principio de los tiempos, preguntas sin respuesta comenzaron a nacer junto con el desarrollo de los cerebros humanos. Con el transcurrir del tiempo, a través de la práctica empírica y científica, cada vez nos acercamos más profundamente a las respuestas que nuestros antepasados tanto anhelaban tener. Muchas preguntas del tema de la creación del hombre han surgido. Incalculables teorías humanas han aparecido. Los hombres se unieron en torno a una creencia común, dando inicio a la superstición, las filosofías e incalculables religiones que nacen época tras época, dando lugar a conflictos, batallas, guerras y rumores de guerras, no solo intelectuales, sino terribles guerras asesinas de seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pareciera que el Dios de amor que predican las religiones no fuera aquel que nos da el alimento, el aire y el universo entero, sino que el Dios con D minúscula que predican es a Caín, el asesino de su prójimo y hermano. Murallas de odio se yerguen primero en el corazón de aquellos que buscan imponer sus creencias sobre aquellos que no están de acuerdo. Mentes llenas de lastre dogmático, conciencias malignas totalmente cauterizadas con la bandera de una tonta religión. Y como dice una canción compuesta por un autor español, cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados a precio de placer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Así pues, querido lector, hablemos de Dios con D mayúscula y de Dios con D minúscula. Nuestra historia espiritual, religiosa o la búsqueda de Dios se remonta a los escritos y dibujos en piedras de las antiguas civilizaciones de Sumeria, de la India, de Australia, de América, etc. La influencia sumeria se ejerció sobre toda la Mesopotamia antigua, aún tiempo después, cuando nació la cultura egipcia y caldea. En sus tablillas nos cuenta una historia acerca de unos dioses, con D minúscula, habitantes del planeta Nibiru, los cuales vinieron a la tierra y enseñaron cultura destructiva para los hombres. Luego menciona una guerra que hubo entre ellos mismos usando armas de destrucción masiva y carros voladores. Esta historia concuerda con la guerra entre dioses, con D minúscula, que nos narra la cultura hindú en sus libros Vedas, en el Ramayana, en el Mahabharata, en fin. Lo curioso es que de estos visitantes también nos habla el profeta antediluviano Enoc, cuando en sus escritos menciona a los guardianes, los cuales fueron ángeles que perdieron su dignidad en el cielo y se mezclaron con las hijas de los hombres, de las cuales nació la raza de los Nefilim, los gigantes de la antigüedad, extremadamente malos, que fueron destruidos por Dios en el diluvio universal. A los espíritus de los que murieron en el diluvio fue que Jesucristo, Dios Hijo, les predicó en espíritu cuando murió en la cruz. Esto está en 1 de Pedro 3:18.
Ahora bien, estos visitantes o invasores no solo se dieron a conocer y se hicieron adorar en Sumeria, también en la India, en Australia, América, etc., dejándonos como recuerdo de su poder, de su maldad y de su engaño las construcciones piramidales. Esta influencia cultural llegó no solo hasta Egipto, sino también hasta la cultura hebrea, tanto así que Abraham vivía en Ur, una de las ciudades de los caldeos, los cuales se regían por las 282 leyes del Código de Hammurabi, las cuales dice el rey Hammurabi que le fueron dadas por el falso dios Marduk, descendiente del falso dios de los Anunnaki llamado Anu. Abraham vivía constantemente bajo la influencia de los falsos dioses, la falsa religión, la idolatría y las leyes absurdas. El hecho es que el Dios único y verdadero lo eligió a él y le dijo: sal de Ur de Caldea y vete a vivir al desierto. Vaya petición. Para un humano no es sencillo dejar las comodidades de una metrópoli de la antigüedad para ir a vivir en el desierto. Eso es como si le dijeran a un habitante de Nueva York que saliera de esa ciudad y se fuera a vivir al desierto de La Guajira en Colombia. La inmensa mayoría no lo haría, es más, ni siquiera lo pensarían, pero Abraham lo hizo y bien merecido tiene el título de padre de la fe. Dios hizo promesas a Abraham. También Dios mismo a través de Abraham nos dio profecías e inclusive cumplió profecías a través del hijo de Abraham, Isaac. Y nos dio profecías que fueron cumplidas por Dios mismo en la persona de Jesucristo. A Abraham lo sucedieron sus descendientes, entre estos Jacob, al cual Dios llamó Israel, padre de las 12 tribus de Israel, las cuales se dividieron en dos reinos, Israel y Judá, mucho después de la mano del rey Roboam, hijo de Salomón. A través de toda la historia han aparecido profetas, los cuales no son hombres ordinarios, sino hombres que Dios escogió y puso en ellos su Santo Espíritu, para que enseñaran al pueblo sobre la voluntad del Padre Celestial y para que enderezaran los corazones torcidos. Pero la tonta religión que apareció ya no obedecía a Dios, sino a motivos humanos, dinero, fama, orgullo, etc. Así pues, la religión pasó a ser manipulada por la clase política. Hubo un siniestro matrimonio y la religión pasó a ser una herramienta política para dominar multitudes de personas engañadas bajo la ignorancia religiosa que desechaba la verdad del Padre Celestial. Luego, entre la religión, fariseos y saduceos y la política, el gobierno romano y el gobierno judío asesinan a Dios mismo hecho hombre, Jesucristo, Dios Hijo, simplemente porque amaban más las tinieblas que la luz. Pero, oh bendita sorpresa, Jesucristo, Dios Hijo, resucitó y vive para siempre, demostrando con su victoria sobre la muerte y su poder, que es uno con Dios el Padre Celestial. Luego los apóstoles de Jesucristo, Dios Hijo, continuaron predicando ya no la Torá, ley que Dios dio a Moisés, sino las normas de vida que Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios. La ley antigua solo queda vigente para condenar a aquellos que rechazan la salvación que el Padre Celestial ofrece a través de Dios Hijo Jesucristo. Así pues, comienza a regir la ley de Cristo o la ley del Espíritu Santo o la libertad de adorar en el verdadero templo de Dios que son nuestros cuerpos. Los que sucedieron a los apóstoles en los años 100 y 200 después de Cristo se dividieron en dos bandos, los que seguían la doctrina inmaculada de Cristo y los que siguieron el ejemplo de Judas, venderse a cambio del estiércol de Satanás, el inmundo dinero. Con esto, los que se vendieron al gobierno romano establecieron la inmunda religión universal o católica, llena de las más asqueantes aberraciones.
la que se dedicó a buscar, asesinar y masacrar al bando contrario, o sea, los discípulos de Cristo que aún mantenían sus enseñanzas. Luego, la tonta religión católica pare hijas, las hijas protestantes, nacidas de la religión católica, pero igual de letales, listas a destruir el alma y devorar a los incautos que se dejan seducir por sus engaños. Vivimos en un mundo totalmente idólatra, en el cual nacen cada día más y más dioses, ídolos de metal, de yeso, de carne y hueso, unos vivos, otros muertos, hasta ídolos de papel, dinero. Según algunas creencias, Dios con D minúscula es llamado Chi, en otras Ki, en otras su Dios les ha mencionado un supuesto nombre: Krishna, Shiva, Zeus, Anu, Ra, Baal, Marduk, Ganesh, hasta diosas, Astarte, Diana, Hera, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos identificar que siempre asociado a estos falsos dioses está la religión y sus representantes aparecen. Los sacerdotes, aparecen los templos, aparecen los adeptos y la religión domina la mente de sus devotos y juntos política y religión se convierten en padre y madre de la ignorancia y sumergidos en tinieblas, ciegos guían a ciegos a través de la más negra oscuridad. Los falsos profetas no se hacen esperar, tampoco se hacen esperar los iluminados, ni los maestros trascendidos, ni los que contactan espíritus de muertos ascendidos. Aparecen los libros sagrados que servirán de guía a millones de personas, libros que bien se podrían titular el inicio del Menkaf, una ciega lucha por el expansionismo religioso, a como dé lugar aún por encima de la misericordia, violando los códigos más elementales de la moral humana. Y es así como en nombre de la religión se asesina con linchamientos, lapidaciones, decapitaciones, ahogamientos, mutilaciones, torturas, cremaciones, confinamientos, destierros, etcétera, etcétera, etcétera. A este estilo de vida yo, Saha, le puse un nombre: la inmisericordia religión. Además, saqué una conclusión: toda religión que enseñe la violencia es candidata a desaparecer, porque la violencia es el derecho del ignorante, y cada día la sabiduría de la vida demuestra con hechos la tremenda realidad de la diplomacia, la tolerancia, el perdón y el nacimiento de ideales elevados en cuanto a la protección de nuestro planeta y todo lo que él contiene. La violencia abarca muchos tópicos: violencia infantil, violencia contra la mujer, contra el Estado, contra los civiles, contra los animales, contra el medio ambiente, contra los empleados, contra las empresas, contra universidades y centros de enseñanza, contra el campesino, contra los indigentes, contra las personas que se congregan en una religión, violencia psicológica, violencia física, en fin. Nuestro corazón humano no se hizo para albergar malos deseos, sino para albergar un espíritu compasivo, de paz, de perdón, de amor, espíritu de bienestar y de verdad. ¿Acaso esto no es lo que predican todas las religiones? ¿No dicen que el Dios que gobierna su religión tiene atributos perfectos? ¿No será que no es perfecto como ellos lo afirman? Porque le toca imponerse con la violencia a través de una tonta religión y no a través del amor y la misericordia. Si esta es tu situación, querido hermano religioso, con franqueza te digo, no estás en la religión apropiada y tampoco obedeces al verdadero Dios, el creador de todo cuanto existe, Jesucristo.